me puso en mi corazón que tocara este tema con ustedes. Es muy importante. Antes que cualquier otra cosa, creo que es bien interesante lo que vamos a hablar en esta hora. Si estamos listos, digamos amén. Jueces capítulo 9, versículo 8 al 15. Dice de la manera siguiente: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Amén. Amén. Pueden ocupar sus lugares diciendo fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. Les voy a suplicar mucho de su amable atención, porque es necesario que pongan mucha atención. Dijimos que era una enseñanza. ¿Estamos de acuerdo? Este es un estudio donde se requiere su atención por el simple hecho de que si somos atentos a la palabra, vamos nosotros a crecer en el conocimiento de la palabra. Ahora bien, no pierdan la cita dada, Jueces capítulo 9, porque voy a estar refiriéndome precisamente de ese capítulo 9 de Jueces. Ponga atención a los nombres que voy a ir mencionando, para que si tienen que notar, tome nota. Para que usted note las citas bíblicas y pueda usted dejarlo marcado en su Biblia si es posible. Después pueden hablar con el hermano que va a tomar video, porque este es un tema que bueno, quizás esta enseñanza nunca la han escuchado, o esta parte de la escritura quizás nunca lo habían oído que se predique. No sé si el hermano Robert Sanders se ha predicado de aquí, de la parábola de los árboles. Ok, en las iglesias donde he dado nunca se ha hablado sobre esta parábola, pero voy a tratar con la ayuda del Espíritu Santo de hacer una aplicación a nuestras vidas, donde podemos tener un crecimiento en esta hora. Alguien diga amén. Abimelech era hijo de Gedeón. Abimelech, siendo hijo de Gedeón tuvo con una concubina y dio muerte a 70 de sus hermanos. Ahí en Jueces capítulo 9 versículo 5 vemos que el hijo menor de Gedeón, es decir, Jotam, se escondió y logró escapar de la mano fratricida de su hermano. Allí en Siquem, cerca de Pilar, los de Siquem y los de Milo eligieron a Abimelech como rey. Este hombre se las había ingeniado para hacerse reconocer como tal. Jueces 9 del 1 al 3. Y allí, con dinero del templo de Baal-Berit, se hizo de una congregación de hombres ociosos y vagabundos que lo siguieron. Jotam, el hijo menor, subió al monte, y allí en el monte de Gerizim, y desde allí en alta voz se pronunció en contra de su hermano Abimelech, tomando este muchacho Jotam, tomando como ejemplo la parábola de los árboles, y señaló la incapacidad de Abimelech. Jotam señaló la incapacidad de Abimelech y el juicio que por causa de este recaería sobre los que lo apoyaran. El futuro de ellos y el futuro de Abimelech está profetizado en Jueces capítulo 9 versículos 16 al 21. En los versículos 22 al 57 encontramos el cumplimiento de esta profecía. Abimelech representa
a todos aquellos que quieren ser líderes conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Que quieren puestos sin ser llamados. Póngame atención, por favor. Que no tienen nada que ofrecer, pero se creen ser algo. Para Dios es más importante. Para Dios es más importante lo que somos que lo que hacemos. Sí, Señor. Aleluya. Demasiada actividad no es señal de espiritualidad. ¿Se me está escuchando? Sí, ok. Dios está más interesado en nuestra comunión con Él que en nuestra participación a favor de Él. Señor. Ahora bien, es peligroso creernos ser algo cuando ante Dios no somos nada. Amén. Dios busca líderes que sean realistas y no que vivan de las fantasías espirituales. Aleluya. El primer árbol que habla esta parábola, yo quisiera que usted me diga cuál es el primer árbol que habla la parábola que acabamos de leer. ¿Es? Jesús. No. El primer árbol. Lo leímos ahorita. Ayúdeme, por favor. Por eso le digo, pongan atención porque lo voy a preguntar. El primer árbol que habla la parábola es El olivo. el olivo. No hay mucha atención, porque va a ser una enseñanza que no se le va a olvidar. El olivo fue invitado a ser rey de los árboles. Acuérdense que hubo una convocatoria de los árboles para elegir a un rey. ¿Estamos de acuerdo? Dice el versículo 8 del capítulo 9 de Jueces, lea conmigo. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Ahora bien, el olivo fue y es un árbol de gran valor natural en Palestina. Para Dios, el olivo es un árbol muy importante. Escuche bien, es un árbol muy importante. Crece donde quiera el olivo. Es más, en Tierra Santa de Mexicali hay olivos. Muchos. Yo no sé si aquí haya, pero allá en Mexicali hay olivos. Amén. Crece donde quiera, como en lugares rocosos y áridos. Resiste cualquier inclemencia del tiempo. Cualquier inclemencia del tiempo resiste el olivo. Su retoño es casi milagroso, porque aunque se queme el olivo, vuelve a crecer. Aleluya. Fíjese, el olivo aunque se queme, vuelve a crecer. Aún en la destrucción del diluvio, vemos algo aquí respecto al olivo. Vamos a leer ahí en Génesis 8:11. El mismo diluvio respetó al olivo. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Aleluya. Desde ese entonces, ese emblema poético se ha considerado un símbolo de paz y armonía. Ustedes han visto de buenas relaciones y de traía humana. La paloma, y en su pico lleva una hoja de olivo. Es un emblema. El salmista David en el Salmo 52:8 declaró: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Aleluya. ¿Cómo quisiera ver yo, hermanos, olivos en este día? Amén. ¿Y Aleluya. cómo quisiera ver, hermanos, olivos en este día? Porque parece ser que en el traspatio del templo, ahí había muchos olivos. Había un jardín de olivos. Y el salmista, delante de la presencia de Dios, se veía como un olivo verde, con vida y con fuerzas. Dios. Aleluya. No importa que lo quemen, hermanos, usted sea olivo. Amén. Aleluya. Crezca donde quiera. Así es. Amén. Amén. Ahora bien, en Oseas 14:6 leemos: se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. El olivo puede crecer hasta 6 metros y sus ramas secas pueden retoñar. Además es un árbol con un olor muy fragante. Necesitamos, hermanos, olivos. Amén. Gloria a Dios. Jesús pasó últimas
la última noche en oración en el jardín del Getsemaní, en el monte de los olivos, según Lucas 22:39, Mateo 26:36, allí junto a unos antiguos olivos que todavía existen, oró al Padre y con ellos como testigo fue apresado. Y desde el monte de los olivos ascendió al cielo también. Y allí también regresará en su segunda venida. Ahora bien, a los dos testigos de apocalípticos se le llaman los dos olivos, según Apocalipsis capítulo 11 versículo 4. Y volviendo a nuestra parábola, los árboles convocan una asamblea para realizar la elección de un rey sobre todos los árboles. Mire, se siente bonito cuando te invitan a trabajar en la iglesia, ¿verdad? Amén. Se siente bonito cuando te van a dar un nombramiento. Amén. Pero eso no es tan importante. Nótese la parábola que les estoy presentando. La convocatoria que se hace, elegir un rey entre los árboles. El primer candidato nominado fue el árbol. Olivo. Díganlo fuerte, ¿eh? Olivo. El olivo. No tenga usted pendiente. Ser rey de los árboles era un gran privilegio. Un Aleluya. gran privilegio. Pero el olivo utiliza su privilegio parlamentario para declinar. Estas son sus palabras, según 9:9 de Jueces. He de dejar mi aceite, con el cual se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Hermanos, una pregunta. ¿El fruto de los olivos qué son? Las aceitunas. Está de acuerdo. Son las Aceitunas. aceitunas. Ahora, ¿y de las aceitunas se extrae qué? El aceite. El aceite. Y el aceite es alimenticio. ¿Así es? Amén. Es alimenticio y medicinal. Para ungir. ¿Es correcto? Amén. Su producto se utilizaba en el templo de Dios. Y con el aceite se alumbraban Las lámparas. las personas. Amén. Amén. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Si algo le interesaba al hermano Olivo, era no dejar su aceite. Si algo me interesa a mí, es no dejar el Espíritu Santo. Porque con el Espíritu Santo, hermanos, allí está la medicina. Con la presencia de Dios en nuestro corazón, hermanos, se alumbra a las personas. Amén. Necesitamos, hermanos, olivos en esta iglesia. Alguien diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Algún hermano olivo por ahí grite gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Así que, hermanos, al olivo no le interesaba al hermano olivo el ser rey. Él no quería cambiar el poder del Espíritu Santo, ni por prestigio, ni por la fama, y menos aún por una autoridad conforme al mundo y no conforme a Dios. Aleluya. Amén. El hermano olivo quería honrar a Dios con su aceite y ser de bendición a los hombres. Nosotros hemos sido llamados para ser de bendición. Sí, Señor. Ahorita por el momento despreocúpese, ¿qué don tengo? Sea de bendición. Amén. Amén. No se va a salvar nadie por los dones, sino se va a salvar por su servicio, por su bondad, por su humildad. ¿Sí me estoy yendo, hermano Olivo? Amén. Así que, hermanos, óigame bien, honrar a Dios es la tarea más digna de las acciones humanas. Honrar con el servicio a aquellos que son imagen de Dios. Aleluya. Eso debe de ser la agenda prioritaria de todo creyente. Aleluya. Honrar a los demás. Señor Jesús. Servir a los demás. Señor Jesús. Amén. Amén. Hay gente, hermanos, que no se le puede ni saludar y dice ser hermano. Amén. Amén. Hay que ser servicial. Hay que extender la mano. Hay que sonreír. Hay que honrar a las personas. Amén, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahora bien, el olivo no estaba interesado en ser grande sobre los árboles, sino en servirle a un Dios grande. Yo no estoy interesado en ser grande entre la gente. Yo estoy interesado en servirle a un Dios grande y maravilloso. Alguien le dé un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.
Los líderes del reino de Dios no se miden por la grandeza de su posición, sino por la grandeza de su servicio a los semejantes. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera se mide. No es el traje, no es la corbata, no es la forma en que hablas. Es humildad. Amén. Ahora bien, el segundo árbol de la parábola es la higuera. Perfecto. La higuera. La higuera fue invitada también a ser rey de los árboles. Vemos en el versículo 10 que dice el capítulo 9 de Jueces: y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. ¿Sabía usted que para los israelitas la higuera era y es un árbol muy estimado? Muy estimado. En el Nuevo Testamento es figura de la restauración de Israel como nación, según Mateo 24, 32 y 35, y también de la fructificación de la iglesia. La higuera puede medir hasta 11 metros de altura. Hasta 11 metros de altura. Y puede crecer en terrenos también difíciles. La higuera. ¿Cuántos conocen las higueras? Amén. Crece en las rocas, lo mismo a una altura baja como alta, y muchas veces la higuera se planta junto a la vid. El principio de la historia de la humanidad se usó como el testimonio de su importancia en la flora. Lea por favor Génesis capítulo 3 versículo 7. Le voy a leer, dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. También allá vemos en Juan 1:48 un llamamiento muy especial, cuando Jesús le declara a Natanael: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. La higuera, en este pasaje, habla del lugar donde el Señor Jesucristo comienza a tratar con algunos que llegaron a ser sus creyentes. Hay una higuera primitiva que necesitaba ser fecundada por una avispa, pero su fruto no era comestible. Esta higuera recibe el nombre de higo chumbo. La higuera, o la invitación a la higuera para ser rey de los árboles, fue halagadora. Pero ¿sabe qué? A la higuera no le interesó. Su motivación era pura y no le interesaba el poder colectivo, ni el poder de la convocatoria, sino la calidad de un carácter genuino y transparente. La higuera declinó con estas palabras, versículo 11 del capítulo 9 de Jueces: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. El fruto de la higuera son los higos. Amén. ¿Cuántos conocen los higos? Amén. Allá en Tierra Santa de Mexicali hay higueras. En mi casa tengo 3 higueras. Aleluya. Y los higos son negros, muy sabrosos. Dulces. Mi mamá me hace unas mermeladas de higo negro, unos emparedados con unos sándwiches allí de puro higo negro. Santo. Hay de aquellos que tienen hambre. Que Dios tenga misericordia. Qué taco del gordo. Ahora la higuera declina y dice la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijimos, el fruto de la higuera son los higos. Amén. Producir un buen fruto y dulce era la verdadera motivación de la higuera. El poder y la posición no le interesaba. La bondad y la dulzura deben de ser las cualidades de los creyentes. Dios siempre se agrada de nuestros frutos. Aleluya, Señor. Dios busca fruto en nosotros. Cuando Jesús iba con sus discípulos y miró una higuera frondosa, tenía hambre y buscó fruto en la higuera. Amén, hermano. Y no le encontró fruto. Ajá. Y maldijo la higuera. Y la higuera se secó. ¿Estamos? Amén. Hermanos, nosotros necesitamos en esta congregación hermanos que sean higueras, no que se apelliden higuera, que sean higuera, Sí. que den Buen fruto. fruto dulce, Bondadoso. que Aleluya. no sean amargos, que sean dulces. Aleluya. Que no se sepa. Aleluya. Amén. Amén. Estamos de acuerdo que sean bondadosos. Se necesita en la iglesia hermanos que sean dulces. ¿Cuántos dulces hay aquí? Amén. No porque tenga diabetes, Amén. Gloria.
sea dulce. Gloria a Dios. Ahora bien, Santo el es. tiempo se me está yendo, hermanos, y necesito apurarme. Pero vamos a irnos al tercer árbol que vemos en la parábola. El tercer árbol se llama La vid. la vid. La vid fue invitada a ser rey de los árboles. Versículo 12 del capítulo 9 de Jueces. Y dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú reina sobre nosotros. Mire bien, escúcheme bien por favor. La vid es otro árbol que fue y es importante en la flora de Palestina. El fruto de la vid son Las uvas. las uvas. Ahí le va. Y las uvas secas son. Las pasas. Se pasan, hermanos. Son las pasas. Amén, amén. Amén. Aleluya. Ahora bien, la vid se arrastra por el suelo y se trepa por los árboles y los zarcillos. Amén. Tan pronto, vemos allí en Génesis 9:20, tan pronto Noé salió del arca en Ararat y plantó una viña. Y dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Jesús mismo se vio como la vid y a los creyentes con su testimonio como los pámpanos llenos de uva. Según San Juan 15:5 leemos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ahora bien, así como del olivo se obtienen las aceitunas y de ellas está el aceite, de la vid se obtienen las uvas y de las uvas se obtiene el vino. El fruto exprimido debe producir algo. El fruto exprimido debe de producir algo. El fruto exprimido debe de producir algo. El Señor quiere exprimir un fruto en este día. ¡Aleluya! Que produzca algo. Ahora la vid declina el honor de ser rey. Para la vid eso de ser rey, de estar por encima de los demás, no le era lo más importante. Su respuesta es, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. La vid quería alegrar a Dios y a los que en él había criado. El siervo, el cristiano, el líder se goza en alegrar a los demás. Aleluya. Yo le quiero preguntar a usted en esta mañana, ¿usted alegra a los que están alrededor suyo? Amen. Aleluya. Si se dejan, sí. Si se dejan. ¿Los alegra o los amarga la existencia? Los dos. ¿Alegra a los hermanos que están aquí? ¿Alegra a su pastor? Amén. ¿Alegra a los líderes de la iglesia? ¡Amén! Hermano, nomás con ver a alguien sabemos si, nomás con la apariencia de alguien, alguien se puede hasta entristecer nomás de verlo. Amén, amén. Es bien importante que nosotros alegremos a los demás. Amén, amén. La alegría, hermanos, óigalo bien, la alegría es algo que caracteriza al creyente lleno del Espíritu Santo. Aleluya. En Hebreos 1:9 dice la Sagrada Escritura, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría más que a tus compañeros. Aunque este pasaje se refiere a nuestro Señor Jesucristo, también se aplica a los creyentes que han sido ungidos con el Espíritu Santo. ¿Habrá alguien aquí ungido con el Espíritu Santo? ¡Aleluya! ¿Y habrá alguien aquí ungido por el Espíritu Santo? Aleluya. El último árbol de la parábola es Salsa. la zarza. Ahí vamos. La zarza fue invitada a ser rey de los árboles. Versículo 14. Dice así del capítulo 9 de Jueces. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y vemos aquí algo importante. ¿Cuántos de ustedes conocen las zarzas? Es un monte, como un montecito. En Mexicali también hay zarzas. Amén, amén. Hay muchas zarzas. Sí. Ahora la zarza es un arbusto con muchas espinas. Con muchas espinas. Crece sobre todo en el desierto y la zarza no da ningún fruto. La zarza no es servicial. La zarza no alegra a nadie. No honra a Dios y no hace bien a nadie. La zarza aceptó la invitación a reinar sobre los árboles, declarando, versículo 15, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid abrigados bajo mi sombra, y si no salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano.
La zarza, como no tiene que ofrecer, miente. Ofrece sombra que no puede dar. El que nada tiene, hermanos, nada puede ofrecer. Amén. Ahora bien, el egoísmo y el orgullo le hacen pensar que es más que lo que en verdad es. Pablo dijo, Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, la zarza es peligrosa. Es un arbusto que cuando se seca, los rayos solares la hacen arder. Y encendida en fuego es de mucho peligro para los demás árboles del campo. Las zarzas que quieren ser líderes sobre otros, cuando se secan, se ven arrastrados por el viento en el desierto. Se queman fácilmente y no solo sufren daño a ellas, sino también producen daño a los que tienen alrededor. Mi pregunta en este día es, ¿cuántos hermanos olivos habrá aquí? ¿Cuántos hermanos higuera habrá aquí? ¿Cuántos hermanos vid habrá aquí? ¿O cuántas zarcitas hay aquí? Aleluya. Te alabamos, Señor. Silencio se ve mejor, más bonitos. Gloria a Dios. Bendito. Mi pregunta es directamente a usted, le estoy hablando a usted. ¿Qué se considera usted? ¿Honra a Dios? ¿Es dulce? ¿Tiene fruto para ser exprimido por Dios? Aleluya. ¿O se quema fácilmente como la zarza? Santo eres, Señor. Los silencios me preocupan de veras, ¿eh? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo le dije que era una enseñanza bien sencillita. Yo no le estoy preguntando, ¿qué se considera usted? Gloria a Dios. Alguien diga, hermano Lachea, no estoy enojado con usted. Amén. ¿Realmente qué somos? ¿Olivo, higuera, vid o zarza? Aleluya. La zarza es mentirosa. Gracias a Dios que aquí no hay hermanos y hermanas mentirosas. ¿Verdad que no? No. La zarza es orgullosa. La zarza fue el único árbol que aceptó ser rey. Se quería sentir grande. No tenía nada que ofrecer. Si nosotros no tenemos nada que ofrecer, ¿qué andamos mintiendo? Gloria a Dios. ¿Me estoy explicando? Amén. Yo quisiera que estas verdades las anote, por favor. Trate de memorizarlas. Son verdades para recordar de esta parábola de los árboles. Aleluya. Como el olivo, nosotros con el aceite del Espíritu Santo debemos de honrar a Dios y honrar a los demás. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Como la higuera debemos ofrecer siempre un fruto bueno y dulce con nuestra conducta y testimonio. Amén. Como la vid debemos alegrar a Dios y a los demás con el vino del Espíritu Santo. Y como la zarza debemos recordar que esta no da fruto, es estéril, que con sus espinas hace daño, es mentirosa y se quema fácilmente. Amados hermanos, los amo mucho en Cristo, pero el tiempo se ha acabado. Dios los bendiga. Nuestro pastor con nosotros.